¿Están preparados? ¿Están preparadas? Este es el mapa de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Ya ahí era una ciudad vieja. No sabemos exactamente cuándo se construyó, pero hoy tiene más de 3000 años de antigüedad y es un lugar de peregrinación para judíos, cristianos y musulmanes. Mil años del nacimiento antes de Jesús, David quitó la ciudad a los jebuseos y fue su hijo, Salomón, que construyó el primer templo. Luego vinieron los babilonios y destruyeron el templo y se llevaron a muchos habitantes de la ciudad al exilio. Cuando ellos volvieron, reconstruyeron el templo. Y luego el templo fue reconstruido una vez más, hasta que fue terminado por Herodes el Grande, antes de que naciera Jesús. Estas son las murallas de la ciudad.
Este es el templo. Aquí está el aposento alto, según recuerdan las gentes después de tantos siglos. Este es el palacio del sumo sacerdote Caifás. Este es el palacio de Herodes. Aquí está la fortaleza romana Antonia, donde estaban los soldados romanos. El Valle del Cedrón estaba al este de la ciudad. Y algunas personas dicen que había un puente que comunicaba la ciudad con el Monte de los Olivos, donde estaba, y aún hoy está, el huerto de Getsemaní. Pero otros no lo recuerdan tan claro. Esto es Gólgota, el lugar de la calavera, donde Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz. Y el sepulcro. Jesús fue muchas veces a la ciudad de Jerusalén, incluso de bebé y de niño. Una vez, su madre María y su padre José lo encontraron en el atrio del templo hablando con los sacerdotes. Pero esta historia es sobre la última vez que Jesús fue a Jerusalén. Jesús y los 12 salieron de Galilea y bajaron
por el serpenteante río Jordán hasta la ciudad de Jericó. Allí curó a un ciego, Bartimeo, y comió en la casa de un hombre llamado Zaqueo. Luego bajaron por el desierto bajo y comenzaron a subir a la ciudad. Tal vez el sábado, el día de descanso, Jesús y los discípulos se quedaron en Betania. Luego, Jesús envió a 2 de sus discípulos delante a la ciudad a buscar tomar prestado un burro. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, probablemente por la puerta del suroeste, montado en un burro. Y caminó por las antiguas calles de los peregrinos en la ciudad. Algunas personas pensaron que él podría ser el Mesías. Así que cortaron ramas de palmeras y tiraban sus abrigos en el camino. Y gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Los comerciantes abrían sus tiendas. El pan, el queso, el vino y las frutas eran preparados sobre mesas de madera para ser vendidos. Jesús fue con sus discípulos hasta la escalera de piedras de losa caliza, al llegar al monte del templo. Allí probablemente dejaron el burro y entraron con sus discípulos a orar. Seguramente entraron por la puerta doble, aunque incluso podían haber entrado por las escaleras laterales al templo. Lo que seguramente no hicieron fue entrar por la puerta triple, porque esta estaba reservada exclusivamente para los sacerdotes. Cuando Jesús y sus discípulos terminaron de orar, salieron del monte del templo, salieron de la ciudad y fueron por el valle del Cedrón al monte de los Olivos, donde descansaron. El lunes, Jesús volvió a la ciudad y caminó por las calles de los peregrinos y fue al templo. Allí seguramente enseñó como lo hacían el resto de los rabinos. Por la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad y volvieron al valle del Cedrón, al monte de los Olivos. El martes, Jesús volvió a la ciudad de Jerusalén y fue al templo. Probablemente entró por las escaleras del pórtico real, en donde se reunía el Sanedrín, al otro extremo. Allí enseñó y oró. Y los guardias del templo lo comenzaron a observar.
La gente que lo seguía cada vez crecía más. Cuando Jesús y los discípulos terminaron de orar, salieron del monte del templo, salieron de la ciudad y volvieron al monte de los olivos a descansar, aunque tal vez esa noche se hayan quedado en Betania. El miércoles Jesús volvió a la ciudad y al templo. La multitud que lo escuchaba seguía creciendo y los guardias del templo empezaban a pensar en capturarlo. Además, cuando Jesús llegó, encontró a los vendedores y cambistas vendiendo sus cosas en el templo y se enfadó muchísimo. Quitó esas cosas y les pidió que no hicieran eso en un lugar tan santo, sino que conservaran el templo como un lugar de oración. Cuando terminaron de orar, Jesús y sus discípulos salieron del templo de la ciudad y fueron al monte de los olivos a descansar. Estaba oscuro, ya era tarde. Seguramente Jesús se haya sentado a la ladera del monte, mirando hacia la ciudad. Pedro, Andrés, Santiago y Juan se sentaron con él y le preguntaron en la intimidad qué era lo que iba a pasar. Los soldados dijeron que el jueves lo capturarían, pero el jueves Jesús no fue a la ciudad. Sus discípulos le preguntaron cómo iban a celebrar la Pascua. Así que él envió a 2 de sus discípulos a la ciudad y dijeron que buscaran a un hombre que estaba llevando una jarra con agua. Él les indicaría. Cuando ya estaba oscuro, en la noche, Jesús y sus discípulos entraron en la ciudad y fueron a la casa del aposento alto. Subieron por las escaleras y en el salón de arriba compartieron su última cena juntos. Cuando ya habían comido y bebido todo lo que querían, Jesús les compartió el vino y el pan y les dijo que Él estaría siempre con ellos, especialmente en ese vino y en ese pan compartido. Y ellos no lo entendieron, pero no lo olvidarían jamás. También les enseñó cómo amarse, cuidándose mutuamente, lavándoles los pies. Después de haber terminado, Judas salió rápidamente en la oscuridad de la noche a hacer lo que tenía que hacer. Jesús y sus discípulos salieron de la casa designada
y volvieron por el valle del Cedrón al monte de los Olivos. Jesús se retiró al huerto de Getsemaní a orar, y los discípulos se quedaron dormidos. Cuando Jesús volvió de su oración, los guardias del templo salieron de la oscuridad y lo capturaron. Judas venía con ellos y les mostró quién era Jesús. Los guardias llevaron a Jesús de nuevo hacia la ciudad, al palacio del sumo sacerdote Caifás. Allí, los sacerdotes le hacían muchas preguntas, pero Jesús no contestaba. Así que el sumo sacerdote rasgó sus ropas y gritó: ¡blasfemia! Y Jesús fue condenado por pretender ser Dios. Los soldados romanos se llevaron a Jesús a la fortaleza romana Antonia. El viernes, Poncio Pilato habló con Jesús y le dijo: ¿tú eres el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pero Jesús no tenía nada más para decir. Así que lo envió con los soldados al palacio de Herodes, hijo de Herodes el Grande, que lo había construido y había muerto hacía algo así como 34 años. Herodes se cansó de él, así que mandó de nuevo a Jesús a la fortaleza romana Antonia. Había una tradición en la Pascua de liberar a un condenado. Así que Poncio Pilato presentó a Jesús frente a la multitud y le preguntó a quién quería que liberase, si a él o a Barrabás. La multitud gritó: a Barrabás. Así que los soldados romanos prepararon a Jesús para ser crucificado. Lo llevaron a Gólgota y allí fue puesto en cruz y murió. Muchas personas hoy hacen este camino desde donde hoy hay una escuela, la antigua fortaleza romana, hacia Gólgota, el camino de la tristeza, para recordar y orar por Jesús. El sábado fue un día muy silencioso. Algunos discípulos y José de Arimatea bajaron el cuerpo de la cruz
y lo pusieron en un sepulcro, el cual cerraron con una gran piedra que hacía de puerta cerrada con llave. El domingo, algunas mujeres llenas de coraje fueron a la tumba porque necesitaban estar cerca de Jesús. Cuando llegaron, encontraron que la gran piedra había sido removida. Y descubrieron que Jesús estaba con ellas de una manera nueva, así como hoy está también con nosotros. Y ahora me pregunto, ¿qué parte de esta historia es la que a ti te gustó más? Me pregunto, ¿qué parte de esta historia a ti te pareció la más importante? Ahora me pregunto si tú hoy estás en alguna parte de esta historia o si algo de esta historia hoy habla especialmente de ti. Por último, me pregunto qué podemos hacer en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro colegio, en nuestra parroquia, para recordar esta semana tan especial.